Este es nuestro primer destino en Turquía en el que de verdad me he sentido en un país del Medio Oriente. Algo completamente diferente a lo que hemos visto en nuestro recorrido por Turquía. Totalmente. Y se siente padre. Una Turquía dentro de otra Turquía. Exactamente. Estamos en Şanlıurfa, que significa la gloriosa Urfa. Ahorita mismo estamos en un parque, quizá el más importante, que se llama Baliklingol o Estanque de Abraham, porque aquí se supone que fue en donde el rey Nimrod ahogó a Abraham y ¡puf! Lo intentó matar, pero no pasó. Aquí también dice que está la cueva de Abraham, donde se quedó un rato de su vida, varios años, y por supuesto que es un lugar muy sagrado y muy importante, tanto para los islámicos como para los judíos. Así que vamos a conocer. Resulta que sin querer estamos en uno de los puntos más sagrados también para el Islam, porque la cueva en la que acabamos de estar es en donde se dice que nació el profeta Abraham, que es, por lo que aprendimos, uno de los más importantes profetas en el Islam, en el judaísmo y también reconocido en el catolicismo, en el cristianismo. Es uno de los tres patriarcas del judaísmo. Nosotros no entendíamos un poco la relación que tenía que ver una persona en el Islam y al mismo tiempo en el judaísmo, pero bueno, lo aprendimos ahorita leyendo un poco sobre esto y resulta que Abraham pues fue padre de Isaac y de otro personaje muy importante para el judaísmo, por eso es uno de los patriarcas del judaísmo. Y para el Islam, esto también lo acabo de aprender, es como si fuera, hablando en términos católicos, es como si fuera otro Jesús. En el Islam existieron diferentes profetas de la importancia tan grande como en el catolicismo Jesús. Y lo que vimos ahí era puro devotismo, ¿no? Salían sin dar la espalda a la cueva, bebían un agua porque se supone que todo el agua de aquí tiene propiedades médicas, ¿no? Tocaban el vidrio, porque como o sea, está ahí la cueva, pero hay un vidrio de lo movían. protección. Entonces tocaban el vidrio, tocaban la cara, las mujeres hacían así. Rezaban. Es un lugar súper sagrado, súper religioso. La mezquita que también está aquí al lado está re bonita e impresionante, mucho mosaico. Esta zona habla de que desde el siglo I existieron tumbas, ¿no? Con mosaicos, y eso estaba atrás del hotel en donde estamos quedando. Vamos a ver qué más podemos descubrir de esta ciudad que se ve que tiene una historia impresionante. Lo que dijo Antonio ahorita es muy cierto. Hay tanta historia acá, pero tanta historia que nosotros ni sabemos qué decir. Sí. O sea, nos quedamos de, voy a hablar todo. No podemos asimilar todo lo que hemos estado leyendo como para contárselos, así que lo que mejor vamos a hacer es caminar con ustedes, mostrarles lo que veamos de una manera un poco más desde nuestro punto de vista, ir caminando, mostrarles hay un pasaje acá que está lleno de comercio y que va a hacerlos sentirse en el Medio Oriente, como bien lo dije al inicio del vlog. Gelin ekmek buyurun, çay için.
Merhaba. Merhaba. Bir ekmek. No, vamos a ver contar primero. Regla número 1 cuando vengan a Turquía, pregunta el precio. ¿Tener cada? Paraman. No para, tamam. Where are you from? México. Mexico. Mexico. You, Şanlıurfa, Şanlıurfa, yes. viva Turquía. Neresi lan? Con eso hacen los wraps, los durum. Y ese otro tipo de pan también se ve espectacular. Es el de casi todos los desayunos en Turquía. Los desayunamos hoy. ¿Será que compran acá? Panadería del mercado. Y mira cómo hacen el dibujo. El dibujito del pan lo hacen así con el dedo. Sí. Que nos van a dar ahí. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Regalaron. Neta, los turcos son re lindos. Está delicioso. Después de recién salido del horno. La verdad es que la gente en Turquía, cuando te esfuerzas un poquito y empiezas a hablar un poco de su idioma, te tratan como local, ¿no? Ekmek, Como valoran, ¿no? sí, lo valoran mucho. Como en cualquier lado del mundo, hay que intentarlo, hay que intentarlo. Cuando viajes, trata de El involucrarte en su mínimo. cultura. Como buenos días o gracias o uno por favor no llegue y pide, uy, dame 2 de este. O sea, aprenda a decir mínimo. Porque de verdad la gente valora más cuando intentas hablar En turco. Vamos a seguir conociendo este mercado. Pardon. Y a comer ekmek. Paramos para ver un poquito de este trabajo increíble que está haciendo el señor. Nos invitó a pasar, a sentar y nos ofreció té. Bir tane daha. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Tecito, pancito. Este es el calor de los turcos, que aunque no hables su idioma, te entienden. Çay. Ah. Şerefe. Günah. Bismillah. Bismillah. Ha. Bismillah. Al parecer no se choca, solamente es Bismillah. Yes. Bismillah. Miren esto, con esto debe de grabar el cobre. ¿Se alcanza a ver? Con esto debe de pegarle y graba ahí. Ah, ¿eh? Mira, ve. Es toda una artesanía esto. Sonra o. Korkma. Kolay görünmenisini sağ liyorusun. Evet. Le estoy diciendo que lo hace ver muy fácil, pero parece que no lo es al mismo tiempo. Yolunuz düşerse mutlaka yanıma uğramanızı isterim. Tamam. Evet, Tamam. evet. Beklerim. Arkadaş, Evet. arkadaş. Güle güle görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle. Es pegado. Pegan cada piedra. ¿Qué telas tan más bonitas hay aquí? Hay muchas mujeres vestidas como... ¿Así? ¿Con, así, con ese tipo como de si fuera prendas? ropa de fiesta allá en el parque que estábamos antes. Yo creo que es porque visitar la cueva de Abraham es no un día festivo, pero un día importante, una visita importante, un momento importante. Entonces vienen todas vestidas para tal, o sea, no es
una ropa cualquiera, es una ropa para un momento importante, es una ropa de fiesta. Todas están así, llenas de brillo, de color. Y encontramos este pequeño taller en donde se ve que son puros hombres los que están trabajando la tela. Y le preguntamos, Benim Antonio. Benimki Mahmut. Memnun oldum. Mahmud, Memnun oldum. Y Mahmud me está platicando que lo que están haciendo es conservar una tradición. Ellos están haciendo ciertos vestidos de novia que ya no están usando las personas de aquí, Don Durum, algo así se llama. Y lo que están haciendo es recuperar la tradición para que las novias de aquí se sigan vistiendo como se decían antes. Y la verdad es que si son los trabajos que vimos allá afuera, los que decían Ana que se hacen piedra por piedra, está hermoso. Y puros hombres trabajando en la maquila, es algo que yo no hubiera pensado en un país musulmán. Así se rompen los estereotipos siempre. Aquí la cosieron ahorita. Yaklaşan bir festival var mı? A mí todos estos bazares, estas calles afuera, la arquitectura me recuerda mucho a Ali Baba y por supuesto a Aladín. ¿Quién no se podría identificar con esto aquí? Imagínense aquí a Aladín corriendo, ¿no? O cualquier historia de estas de Medio Oriente por estos callejones, estos pasillos llenos de comercio. La verdad estoy bien emocionado de estar en esta área del mundo. Estamos muy pegados a la frontera de Siria. Siria está aquí a 2 horas y media. Y en donde tomamos el baño turco, que fue en Gaziantep, es una ciudad hermana con Alepo, en Siria. Busquen esto en Google, ciudades hermanas. Conservan ciertas similitudes en la cultura, en la arquitectura, por lo que tienen esta como hermandad. Búsquenlo en Google, les va a interesar ese tema. Sigamos caminando aquí. ¿Sabes algo que noté también muy diferente? ¿Qué? Que aquí hay muchas mujeres que usan la burka, pero no solo que cubren la cabeza, que cubren toda la cara. Esto no fue algo que yo vi en las demás ciudades, no. Como también aquí hemos visto Los hombres con el estereotipo. Imaginen el estereotipo musulmán. Aquí los hombres se visten así, como con turbante, con pantalones largos, con el tafí, el rosario, como rosario, lo traen en la mano. Es una cara completamente diferente de lo que hemos vivido en el mundo moderno turco, ¿no? Muy diferente. Wow. Estamos en la necrópolis de Edesa, que significa Ciudad de los Muertos. Son unas tumbas de casi 2000 años de antigüedad. Descubrieron hace un poco que bajo las 659 casas y oficinas que estaban construidas acá, habían estas 133 tumbas, que de hecho aún sigue con el proceso de excavación y toda la cosa, pero ahorita como ya está más avanzado, puedes entrar con ese y mira, qué increíble. Nos quedamos sin pila, así que seguiremos con el iPhone. Vean el nivel de detalle que hay en las columnas, que también están talladas con la piedra. Las columnas que eran así. Ah, sí, las columnas romanas, no, griegas. De hecho, porque nos platicó ahorita la persona que nos está acompañando, que esta es una tumba tipo griega y esta, que no se ve tanto, es una tumba tipo persa. Dentro el hermano de quien está acá, y se podrán preguntar por qué hay un general romano cuidándolo y por qué hay una viuda llorándole o por qué está su armadura ahí. Bueno, pues porque el muchacho de aquí adentro era un rey.
Anda también comiendo su versión vegetariana, ¿no? Sí, ¿cómo es de esto que estábamos hablando con ustedes? Se llama Jishikort. Chikopte. Exactamente lo que dije. Chikopte. Y es esta cosa vegetariana acá. Les va. Esto vegetariano. Menta, lechuga, una salsita, tortilla. Yo no sé exactamente lo que es esto. Pero está bien rico, bien bueno. La verdad es que sí está re bueno. La verdad es que la pasamos bien. Fue un día bueno porque conocimos personas locales, nos trataron pues, como amigos. Literalmente nos trataron como amigos y eso es algo que siempre se aprecia, como ya dijimos antes. Vámonos. No sabemos dónde vamos a dormir hoy, otra vez. Otra vez. Yo creo que vamos de regreso a Gaziantep. A comer un baklava. A comer un baklava porque es la cuna del baklava y no lo probamos ahí, solo lo probamos en todos los otros lugares menos ahí. Vamos a hacer un vlog de Gaziantep. Gaziantep. ¿Sí? Podría ser la cuna del baklava. Sí. Yo Vamos. tengo varias informaciones sobre esto, pero Vamos no a las diré verlo. en este vlog, sino en inglés. Nos vemos en el siguiente video. Si les gustó el video, apoyen nuestro contenido, suscríbanse al canal, denle like, prendan la campanita, síganos en Instagram Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. y nos vemos en la próxima. ¿Listo? Vamos. Vemos que la gente valora más que intentes hablar. Oh, me asusté. Ajá. Creo que nos quieren invitar pan otra vez. Baker İşlemeci biliyor musun? Baker işlemeci biliyor musun? Es como si estuviéramos dentro de una Turquía, dentro de otra Turquía. Eso no hizo sentido.